Ya hicimos el video de bajos, barítonos y tenores. Si no lo viste, te lo dejo por acá. Así que ahora le toca a las contralto, mezzosopranos y sopranos. ¿Qué vamos a hacer en este video? Vamos a ver un video que recopila momentos donde estos tres tipos de voces cantan las mismas notas y vamos a ver en qué se diferencian. Porque recuerden que lo que hace la diferencia en si sos contralto, soprano o lo que sea, no es si cantas más grave o cantas más aguda, que siempre se conoce como que la contralto es la más grave, la mezzosoprano la media y la soprano la aguda. No es eso lo único importante y no siempre es lo que define tu tipo de voz. Vamos. Bien. El fa sostenido 4 sería, que es esta nota, la que acabo de cantar, es una zona que en general, tanto para sopranos y mexos, se va a sentir como más bien una zona media. Ahora, para la contralto, como verán, se siente más que está como en esa zona cercana o ya en el belting. Y está ya prácticamente entrando a su zona aguda. Bien, si bien Lady Gaga sí es mexo, fíjense que la profundidad de este fa sostenido 4 fue muy similar al de la contralto que vimos, porque Lady Gaga le pone cuerpo a la voz, tiene presencia en su voz. Bien. Ven la diferencia, ¿no? Con Mariah Carey se notó mucho más, que tiene una voz súper ligera de soprano, que se sintió como que la nota es más finita, ponele, como mucho más ligerita, a diferencia de la contralto y de Lady Gaga. Y nos dice, para la contralto es un poco alto, más o menos lo que mencioné, como que ella está acercándose a esa zona alta. Para la mezzo es fácil, es verdad, es fácil. Y para la soprano es un poquito, es más un low belt. Low belt sería como una zona de belting baja que todavía le podés dar fuerza y potencia, que es lo que sería el belting, pero si bajás un poco más ya no le vas a poder mandar esa fuerza. Cuanto más grave es una nota y no le podés dar tanto la fuerza del belting, entonces es un belting bajo, yo lo siento más como una nota media, ¿no? Y ya, pero sí, coincido bastante. Me encanta la profundidad de la contralto. Bueno, ahora que los escuchamos juntas, la contralto con Lady Gaga, que es mexo, sí se nota un poquito la diferencia. La contralto es mucho más regordeta esa voz. Y la ligereza esa. Son cuestiones muy fisiológicas, ¿no? Del tamaño de las cuerdas vocales, de eso, del tamaño de las estructuras que nos ayudan a fonar, a generar sonido. Imagínate como las cuerdas de otro instrumento, que las de los instrumentos más graves son más gruesas y las de las finitas son más finitas, justamente. También de tamaños de laringes. Uy, qué vozarrón que tiene ella, Cher. Bien. Si bemol 4. Esta nota ya yo la considero de los agudos en general para todas, ¿no? Para todas ya es una nota alta. Y para la contralto, bueno, ya es como sostenerla en ese tipo de voz que hizo Cher, que es como bastante un belting, ¿no? Es complicado en realidad. Para una soprano mantenerse ahí no va a requerir un gran esfuerzo. Para una mezzo tampoco tanto. Pero para la contralto sí ya requiere, para cantarla en ese modo vocal, requiere un buen manejo de belting. Se siente, ¿no? Como en Beyoncé, que sí, también es mezzosoprano, creo. Se siente como accede un poquito más natural, que es agudo, pero entre agudo medio lo considero. Y la ligereza de ella, eso sobre todo recuerden, van a sentir la diferencia en si es ligero o profundo sobre todo. La voz profunda se va a sentir como que tiene más capas tal vez de color, como un matiz que tiende a sentirse más grave, se notan esos subarmónicos. Es un color como más, yo siempre digo aterciopelado, como que tiene más capas, más textura.
parece más agudo, como dice ahí, y es verdad, te da la sensación de que es más agudo, porque sí, a nivel físico tiene que hacer un esfuerzo mayor. Ponele equivale como que, imagínate, ¿no? Muy por arriba, pero equivale como que la soprano tenga que sostener tal vez un re 5. Esto es algo muy a ojo que estoy diciendo, ¿no? Pero como que la soprano tenga que sostener un re 5, tal vez equivale a que esa contralto tenga que sostener esa nota que está 2 tonos abajo. Cómoda. Y parece más grave, dice. Sí, más que más grave, parece como que es muy fácil de acceder y que casi hasta lo puede hacer en una voz hablada directamente. Uy, está contralto. Bueno, ella tiende a hacer beltings muy arriba siempre como contralto. El 2-5 en una contralto ya es un montón igual para beltear. Igual hay un poquito ahí de voz mezclada, ¿eh? Es un belting, pero un high belt, lo que a veces le decimos high belt, como belting alto, que en realidad para mí lo considero un poco más una mezcla ya, no un belting puro. Pero bueno, pasa desapercibido como que sí. ¿No? Se siente como... ¿Vieron que a veces la voz se siente que está a punto de casi sonar con un poquito de saturación? Cuando llega a ese límite, ahí se nota como que implica más esfuerzo, que no puede seguir subiendo en ese mismo lugar. Acá coincido, ¿eh? Muchos dicen que Adele es contralto, pero para mí es mezzosoprano, ¿sí? Porque tiene buenos graves y todo, pero su color, su timbre me suena más a la de una mezzosoprano. En todo caso, una mezzosoprano un poco más profunda, pero no llega para mí a tener el color profundo y oscuro de una contralto. Y sus graves son un poquito más débiles que la de una contralto. Pero la diferencia del 2-5. El 2-5 ya es una nota alta igual, para cualquier rango, pero la soprano accede al 2-5 mucho más fácil, lo puede llegar a hacer de pecho, en belting, en voz mezclada súper fácil. La dificultad del 2-5 está más que nada en la contralto, que ya la mayoría tal vez va a necesitar usar voz de cabeza. Como vimos igual en Annie Lennox, que esta es una cantante contralto que puede hacer buenas notas agudas más potentes como por esta zona, pero no necesariamente todas las contralto pueden, ¿eh? Ligerísima le suena a ella. Muy agudo, más necesita un mayor esfuerzo en el sentido de que se nota que tiene que concentrarse. El sonido ya se nota que es un sonido más concentrado mentalmente, como que hay que estar mucho más atento, mucho más sosteniendo más, teniendo que agregar el tuang para sostener y que suene fuerte. En ella ya suena como, bueno, el high belt, justamente el belting alto, como que sí, es un high belt, pero suena un poquito más ligero. Fíjense que no necesito apretarlo y meterle tanto tuang. Y el de ella es ligerísimo. Es ligerísimo. Yendo más agudo, las contralto ya no pueden beltear más. Y coincido, pero recuerden que esto es una separación muy genérica. Como lo dije en el anterior video de las voces masculinas, puede haber contraltos que belteen en un re 5. De hecho, he escuchado alguna vez a Toni Braxton casi beltear un re 5. Que le cuesta igual, le cuesta. Pero puede haber casos, excepciones donde suceda. La mayoría de las veces, si van a cantar más agudo, que pueden cantar más agudo, pero ya cambiando el registro vocal, yéndose a voz de cabeza o una voz muy mezcladita, ligerita. Bien, lo mismo que dije con el video de las voces masculinas. Yo considero que belting puro en octava 5 ya para fa 5 en las mujeres ya no es un belting puro. Para mí ya es en todo caso como a veces se le dice, el high belt, el belting alto, que en realidad es más una voz mezclada, que pasa desapercibido, puede pasar desapercibido como belting. Pero el belting puro, con las cuerdas vocales en ese modo grueso puro y esa cosa potente típica del belting,
no tanto. En realidad, puro lo vamos a encontrar hasta un Do5, tal vez, depende del tipo de voz. Una soprano puede llegar a hacerlo puro en un Re5. En algún caso, un Mi5 lo pueden beltear. Pero en línea general ya a esta altura es voz mezclada para mí. Pero que si le agregan buen nivel de twang y buen carácter, puede pasar como que es más fuerte. Bien, suena súper ligero. Suena súper ligero. No hay chance que yo piense que eso es un belting, porque suena ligerísimo. Suenan las cuerdas vocales finas, no suenan gruesas. ¿Ven la diferencia nuevamente de la profundidad? La de la mezzo sonó como más brilloso, más colorido. Y dice, superando octava 5, solo las sopranos pueden beltear con facilidad. Bueno, si bemol 5, súper alto, súper alto. Una mezzosoprano podría acceder a eso también, no sé si coincido tanto. Para mí esto en realidad es una voz de cabeza, pero, como dije antes, si le ponemos twang y no ponemos un tracto vocal tan redondo, sino que un poquito más en sonrisa, te da una percepción de un sonido más lleno. Entonces por eso puede pasar desapercibido como belting o voz mezclada. Pero en realidad tiene la ligereza de una voz de cabeza. Por eso sí, una mezzosoprano también podría acceder tranquilamente a eso. Los graves ahora, y que sí va a ser la zona de las contraltos donde más se van a lucir. Fa 3. Suena súper grave, pero profundo. Más airoso. La diferencia en esta zona es Fa, que también muchas sopranos vamos a ver que llegan, pero la mezzosoprano y la soprano va a llegar mucho más airoso. En cambio la contralto como que puede hablar ahí sin problemas. Fíjense que ella baja mucho la laringe ahí. Necesita bajar la laringe más para alcanzarlo. Bueno, ya el Do 3 es una nota re grave. Sopranos que lo alcancen puede haber, obvio que sí, pero con mucho entrenamiento. Yo creo que no es tan natural. Bueno, Miley tiene muy buenos graves igual, pero fíjense que está como un poquito apretada, ¿no? Bueno, bastante bien igual, ¿eh? La verdad que Miley tiene unos graves. Últimamente tiene la voz tan grave que ya no sé si se pasó para el lado de la contralto. Vale. Bastante bien. Demi Lovato sí, es verdad que es una soprano que alcanza unos graves importantes bastante bien. Más grave es muy difícil para las sopranos e incluso para las mezzosopranos. Y es verdad. Es verdad, incluso mucho más grave ya para las contralto puede ser medio límite. Mientras algunas contralto siguen cómodas. Wow, igual ya se pone en ese modo. ¿Vieron el modo en el que Whitney Houston, en ese momento en el que Whitney Houston bajó mucho la laringe? Bueno, a ella hace algo similar, pero ya en una octava 2, o sea. Es muy bajo el volumen porque es mucho aire, entonces casi ni se escucha. O sea, las cuerdas vocales están en un estado de poco contacto, muy poco contacto. Es muy difícil la voz limpia en esa zona. Es poco contacto literal de cuerdas vocales, ya es más un... ¿Vieron cuando bostezás? Que te puede llegar a salir un sonido muy grave. Y si yo busco esa nota, probablemente es súper grave. Es como un efecto de pasada. Bueno, como lo dije en el video de las voces masculinas, no hay una mejor que otra, obvio que no es necesario aclararlo, pero por la duda lo aclaro. Pero si hay preferencias y gustos, a mí me encantan las voces graves femeninas. Me gusta porque no es a veces lo que más se escucha, no siempre se buscan los agudos de pop, de música súper comercial, que está buenísimo y es difícil, pero también está bueno apreciar la dificultad en los graves. Pero bueno, te leo a vos a ver qué tipo de voz te gusta más y por qué. Acá está mi Patreon, muchas gracias por colaborar con el canal a través de ese medio. Hasta acá el video de hoy, nos vemos la próxima. Chau, chau.